jua, yeah. Kunisia da peda, vidi panuma, daima vidi da me bura sakaina daiba pua, vida mema na yunhacha kiru, anchia maun kunisia da me apanubua, vidi panuma, nama panuma, mu de baina, mu myunjua, muyun hakakua, arabua, muyun hakakua, arabua, ha. Chuburi de da bena kawa pipena da saka kunisia ni bajuam. Aramwa unu kubude sakaina mude de bena mudu abuibijwa dobuibida mema charea hidauru ambu aburu dachide kakua unyaba de dajua ambu aburu arana kakua kariba dajua Kenan kajaburu mudra kaleba wanima Maudeba mubedea idihiwa bianima Nadie entra a mi casa sin consultar Ni en la tuya ni en la nuestra sin consultar. La consulta previa es un derecho y una obligación de nuestra nación. La consulta previa es un derecho y una obligación de nuestra nación. Daima mieta huasuda peda dai ida varibia daima panuma ara variruba dai ambo aduana jua kawa kunisia da peda kawa hara wanimba chiduanu tuduana jua kenan kajaburu mukareba wanima maudeba idi mumbede hiwa bianima nadie entra a mi casa sin consultar ni en la tuya ni en la nuestra sin consultar. Y que escuche toda la humanidad que los territorios indígenas defendemos por la sanidad del planeta Tierra para la eternidad con humildad y fraternidad. Sí, sí. Mutuaka kwa buru mumio chidema Nehahari buka kwa ramaima Choka nune joburu haraku buma Choka nune joburu haraku buma. Ninguna carretera, Bariswa udamea ninguna mina. Nachichoka inimbaitu mipita kirua Maudeba mipita kirua Kenan kajaburu mudra kaleba wanima Maudeba idi mumbede hiwa bianima Nadie entra a mi casa sin consultar Ni a la tuya ni a la nuestra sin consultar. Muy buenas tardes a todos y todas. El Sistema Universitario del Eje Cafetero Subeje y la Universidad Tecnológica de Pereira, a través del Departamento de Humanidades de la Facultad de Bellas Artes y Humanidades, les dan la bienvenida a la segunda sesión del Taller de Narrativas para la Paz. Narrativas de Vida y Memoria es un texto que presenta 4 aproximaciones biográficas a la realidad social del país. Es una publicación del 2014 del Centro Nacional de Memoria Histórica, en donde participa nuestro maestro y amigo Álvaro Villarraga Sarmiento, entre otros autores. En el prólogo, Juan Carlos Moyano Ortiz nos plantea lo siguiente, abro comillas, el ejercicio más generalizado de la sociedad colombiana ha sido la inclinación constante al olvido, una especie de ceguera que no admite la posibilidad de evaluar críticamente la gravedad de los acontecimientos que han marcado la historia, de la que todos somos de una u otra manera partícipes. En cierto modo, la impunidad que ha prevalecido tiene soporte en la amnesia de la que parecemos revestirnos, desde la indiferencia y el desconocimiento de lo que sucede diariamente. Esto acrecienta el drama de una realidad acosada por largos periodos de violencia, que han tendido cerco a la posibilidad de avanzar como nación y como sociedad. Negarse lo que es evidente no resuelve nada, solo genera condiciones para que los ciclos del conflicto se reiteren y sigan proyectando las secuelas de confrontaciones que hace mucho se han convertido en el drama de cientos de miles de colombianos y colombianas, que no conocemos la paz y que poco sabemos de las causas que han ocasionado la hecatombe nacional. Causas y efectos que no solo pertenecen a los análisis sociopolíticos, están en la cotidiana aventura de vivir, en vastas regiones donde existe ese algo peligroso y recordar se torna en riesgo, en incierto atrevimiento. Cierro comillas. Es por ello que este curso de Narrativas para la Paz pues, se constituye en una oportunidad de nombrar, de recomponer, de sumar experiencias, no sé, de desvelar la verdad a través de la palabra.
es decir, de configurar y darle sentido a nuestra historia. Hoy tendremos la oportunidad de conversar con Ernesto Pajavidal del pueblo Quisgó en Silvia, Cauca, y Israel Pino Yantén del pueblo indígena de Chapa, quienes nos presentarán sus reflexiones en torno a cosmovisión y paz. Ambos ponentes están a punto de graduarse del 5º ciclo de Derecho Propio Intercultural de la Universidad Indígena Intercultural en Popayán, una institución que aboga por desarrollar un proceso para consolidar y cualificar la educación indígena y comunitaria en el marco de la interculturalidad. Así es que todos nos vamos a unir en un aplauso de felicitaciones a ambos por este logro académico. Bien, Ernesto Pajavidal es del pueblo indígena Quisgó, uno de los 10 pueblos indígenas del Cauca. Ernesto es formado en el ámbito comunitario como autoridad indígena. Vive desarrollando procesos a nivel local, zonal y regional con el CRIC y a nivel nacional con la UNIC. Trabaja en problemas relacionados con el territorio y la población. Es profesional en Derecho Propio Intercultural y acompaña a las autoridades en los temas jurídicos desde el derecho propio e intercultural en varios campos. A su vez, Israel Pino Yantén, en la actualidad es profesional en Derecho Propio, como ya lo habíamos mencionado, alcalde mayor de la parcialidad Pueblo Indígena de Chapa. Es investigador en temas penales y lleva 11 años trabajando con estos procesos en su territorio. Entonces, Ernesto, a Israel, les damos la bienvenida y les agradecemos por compartir con nosotros este espacio y por compartir su saber desde su territorio. Bienvenidos. Un agradecimiento a ustedes, un cordial saludo, de igual manera de parte de la comunidad indígena del Cauca. Tenemos 10 pueblos pues, que somos parte de este proceso y queremos pues dar como un aporte a ese ejercicio que vienen dando ustedes, de hacer una charla. Nosotros lo que hacemos es ese ejercicio, de hacer una charla donde todos podamos conversar sobre el tema de nuestros territorios, en el sentido de la paz, en el tema de la cosmovisión y también es bueno pues de escuchar y de mirar diferentes puntos sobre cómo vemos el tema de paz y cómo vemos el tema de las comunidades indígenas con relación a eso. Ustedes se han dado cuenta pues últimamente ese tema de la paz ha sido un tema pues bastante discutido, digámoslo así, en el sentido porque mucho lo ven de muchos matices, de muchas formas. Entonces eso nos lleva a nosotros a hacer ese análisis y también un aporte desde nuestro proceso de vida. Porque nosotros más lo hacemos es en ese ejercicio, ese proceso de vida que nosotros llevamos y eso pues determina con nuestras autoridades el qué hacer para enfrentar todas esas dificultades. Muchas gracias por ese espacio que nos dan y esperamos pues aportar en lo posible pues lo que nosotros hemos vivido, nuestra experiencia, nuestra forma de vida, más que académica, es nuestra forma de vida, debido a que la UAIN, nuestra universidad, pues realmente los que nos estamos formando ahí profesionalmente, pues venimos de una línea de formación, de una línea de formación más desde campo, porque la mayoría de estudiantes hemos sido gobernadores, consejeros, hemos estado en los procesos judiciales, en los procesos de defensa del territorio, hemos estado en todas las situaciones que corresponden al territorio en sí. También hemos tenido la desfortuna de ser amenazados, de vivir el conflicto armado, de saber qué es un tatuco, de saber qué es una bala cuando pasa por un lado de nosotros, cuando amenazan a nuestras personas, nuestras familias. Entonces creo que esa experiencia nos puede ayudar a muchos y posiblemente pues desde el mismo ejercicio académico, pues como orientamos a esos gobiernos o a esas personas que no han vivido y que creen que por estar viviendo un conflicto detrás de una pantalla o detrás de un celular, pues se cree que el conflicto es así, pero no, el conflicto debe hablarse con las personas que se han vivido y creo que si vivimos ese conflicto le podemos dar solución a eso. Entonces, muchas gracias por esa participación que nos dan y desde la UAIN, del Movimiento Indígena del Cauca, pues con todo gusto.
Buenas tardes para todos, compañeros, compañeras, todas las personas que hacen presente en esta reunión. Como dijo la persona que está pues, guiando la charla, mi nombre es Israel Pino Yantén. Soy del pueblo indígena de Chapa, municipio del Tambo, Cauca. Soy estudiante también de la Universidad Indígena Intercultural La Guaira, ubicada en la ciudad de Popayán, Cauca. Igual que mi compañero, pues, como se dice, han perdido una gran experiencia porque hemos compartido con las comunidades indígenas, hemos compartido con nuestros territorios, los hemos fortalecido, hemos aprendido. Y siempre que participamos en los eventos, pues, porque hemos estado incluso con mi compañero en muchos sitios, incluso del Caquetá, hace poco hablando de todo lo que tiene que ver con el proceso de paz y las formas de reparación. En este orden de ideas, pues nosotros siempre decimos que no es enseñar, sino aprender. Siempre hemos dicho que es un conversatorio donde todos aportan, todos y cada uno de los que estamos aquí tiene un conocimiento respecto a qué es la paz, qué es la guerra, qué es lo que ha planteado el gobierno referente al proceso de paz, cómo se vive realmente en la actualidad en los territorios, si eso mermó, sigue, si aún persisten las amenazas. En mi caso, pues, he sido víctima pues, del conflicto armado. Por un tiempo fui desplazado de mi territorio. Nuevamente sigo otra vez en mi territorio, pero entonces son cosas que se viven en los territorios aún. Hoy, pues, la oportunidad es que podamos dialogar, podamos conversar, podamos aprender y poderles pues dar a conocer un poco de nuestras cosmovisiones, tanto a nivel interno y como interpretación que se da a nivel externo de las personas pues, que quizás no viven internamente en las comunidades indígenas y cómo ese tema del conflicto, en este momento de la paz y en este caminar pues de los procesos que ha llevado este gobierno de una u otra forma ha afectado esas visiones que tenían las comunidades indígenas hace muchos años. Yo le agradezco mucho a la universidad, a ustedes por invitarnos, por compartir pues en este día de hoy. Yo sé que pues, es un día de semana y la mayoría pues tenemos bastantes ocupaciones, pero bueno, la idea es que podamos sacar el mayor provecho en estas 2 horitas que tenemos para que pues podamos aprender todo de este tema tan maravilloso. Muchísimas gracias por la atención. Bueno, ustedes tienen la palabra, ¿sí? Ustedes hacen el encuadre, el contexto. Considero que es muy importante como el taller es sobre narrativas para la paz. En eso hemos venido trabajando. Entonces, como mirar desde la cosmovisión, cuál es ese gran relato de la paz que fluye en sus comunidades. O sea, cómo se nombra la paz, cómo se articulan con el proceso de implementación del acuerdo de paz, por ejemplo, qué significa eso para el Cauca y específicamente para la comunidad indígena. Pienso que eso nos da pues un contexto gigante, pero le permite a los estudiantes de este curso, de este taller, pues empezar a generar esas articulaciones propias con sus contextos en donde ellos se encuentran desarrollando sus trabajos o donde simplemente pues desarrollan su vida. Entonces tienen la palabra. Bueno, pues, bueno, nuevamente, pues, agradecer el espacio. Pues vamos a pues, hacer una conversa de acuerdo a lo que hemos planteado o como vivimos nosotros acá en el territorio, el tema de paz. El debate principal que nosotros le damos es el tema conceptual, o sea, ¿qué es paz? Es una de las preguntas que a veces nos hacemos dentro de nuestros territorios. ¿Qué significa paz? ¿Qué entiende el gobierno como paz? ¿Qué entienden las instituciones como paz? ¿Qué entienden las universidades como paz?
¿Qué entendemos nosotros las personas como paz? ¿Qué entiende la ciudad, la ciudadanía como paz? Es que es un concepto que a veces que apareciera que fuera uno solo, pero cada uno desde su punto de vista y su particularidad como persona, como su accionar, pues lo va a manejar desde su concepto. Y inclusive este mismo palabra paz pues lleva como ese análisis del tema de las cosmovisiones, o sea, cómo veo yo ese mundo de acuerdo al tema de paz. Por lo menos acá en el caso del Cauca, pues ese tema de paz sí es un tema bastante conversado, inclusive nuestro lema, como hemos planteado desde el movimiento indígena, entonces llámenos para la vida, para la paz, no para la guerra. Y mire que ese concepto, pues nosotros lo hemos planteado es que para que haya paz realmente, pues generalmente parte de ese buen vivir. Para nosotros, para que haya una paz, pues se parte de ese buen vivir. Y ese buen vivir, pues generalmente procede o viene de un acuerdo. Ese acuerdo necesariamente no es un acuerdo con el gobierno, con los actores armados, sino un acuerdo entre nosotros mismos. Si nosotros tenemos un acuerdo entre la familia, acuerdo de mí como persona, de acuerdo con las instituciones, pues hay paz. Y ese acuerdo nos lleva pues a definir un tema de convivencia. Ese acuerdo nos tiene que decir cómo vivo. Porque por lo menos en las comunidades indígenas nosotros somos generalmente de índole, o nuestra forma de vida es colectiva. Y al ser colectiva, todos dependemos de todos, no somos individualistas. Y por lo tanto, ese tema de convivencia es el que nos lleva a determinar el concepto de paz. ¿Cómo vivimos? Nos lleva a analizar por lo menos el tema de nuestra alimentación, de la madre tierra, también nos lleva a conversar el tema de la parte ambiental, de la parte de nuestros, que llaman desde afuera los recursos, pero para nosotros nuestros elementos vitales, y en sí todo lo que tiene que ver al tema de las condiciones de vida. Nosotros siempre hemos implementado desde nuestros propios territorios, hemos dicho que para que haya paz, tiene que haber un buen vivir. ¿Cuál es el buen vivir de nosotros que lo hemos planteado? Es el respeto a nuestros, digámoslo así, a nuestros derechos, pero no unos derechos que se reclaman nomás, sino unos derechos esenciales, que es ese tema del derecho a la vida. Y cuando nosotros hablamos y ponderamos el tema del derecho a la vida, de ahí en adelante, de ahí para abajo se desprenden una serie de derechos que eso nos lleva a determinar si hay paz o no hay paz. Ese tema de la libertad, el tema de la vida, el tema de todos los derechos que corresponden, inclusive la misma Constitución lo plantea en su artículo 22, que dice que la paz es un derecho y un deber de todos cumplirlo. Pero entonces, el problema es que cuando lo entendemos, o la interpretación que se le da de diferentes campos, pues no, hay veces como que no le apuntamos a lo que es. Generalmente en el territorio nuestro, si hablamos en el caso del Cauca, que hemos planteado el tema de paz, le hemos dado más en ese marco, de ese acuerdo de convivencia para el buen vivir. ¿Cómo hacemos para que se viva bien? El vivir bien no es tener un carro, una finca, ¿no? El vivir bien es tener lo básico y estar con todos nosotros y que se garantice la vida. Eso es para nosotros buen vivir. Y que el Estado y todas las instituciones que estén, pues aporten para que eso se dé. Entonces, en un orden de ideas, pues si lo hablamos desde el Cauca, pues a nivel del país se escucha como si todo el foco de la guerra fuera el Cauca, como si el narcotráfico solamente fuera Cauca, como si tuviéramos todas las dificultades. Acá, pues desafortunadamente sí pasa esas situaciones. ¿Por qué pasa? Si nos vamos a mirar si en el tema geopolítico o en el tema geográfico, el Cauca es una zona bastante importante desde la parte de la geografía. Tenemos valles, tenemos montaña, tenemos páramos, tenemos nevados, tenemos cordillera, tenemos selva y tenemos mar. Y esas condiciones que nos da el Cauca nos da todas esas situaciones que
que si hablamos del buen vivir lo podemos hacer. ¿Cuál es la situación? Que otras personas sí miran esas condiciones, pero esas condiciones pueden ser otras cosas. Y fuera de eso, pues de que el Estado ha olvidado esta zona, porque es muy rara vez el Estado entrar a actuar en este departamento, en esta parte. ¿Por qué se ve rara la situación? Porque no hay condiciones, digámoslo así, de, de que el Estado llegue, porque no sé qué situación es que les da a ellos, creo que eh, dicen que es un miedo, pero la pregunta que nosotros le hacemos es, ¿miedo de qué? Si nosotros estamos viviendo acá, vivimos en este territorio y sobrevivimos, porque el Estado no llega a cumplir con su meta, que es cumplir con el artículo 22, que es la paz es un derecho y que es de obligatorio cumplimiento, sino que automáticamente, al haber cultivos ilícitos, por ejemplo, que es uno de los puntos que revientan el concepto de paz, pues muchas veces no se soluciona a la persona para que cambie esa forma de producción, si no pareciera que se incentivara para que eso se haga en el ejercicio. Y también de acuerdo a las políticas que se sacan. Por lo menos lo que hablaba hace rato, el Cauca es muy productivo. O sea, nosotros tenemos condiciones de producción de todo sentido. Pero sacar esos productos al mercado, por ejemplo, pongo ese ejemplo, sacar un producto al mercado es demasiadamente costoso, ¿sí? Un ejemplo, los que somos de tierra fría, en tierra fría se siembra la papa, pero cuando se siembra la papa acá para producir un bulto de papa, por ejemplo, estamos gastando alrededor de los 30 y 40 mil pesos por bulto para producir. Pero cuando se saca al mercado está costando 30 mil pesos y más barata sale traerla del Ecuador o traerla de otro lado que comprar nuestra propia papa. ¿Qué hace eso? Por ejemplo, o sea, pongo esto como ejemplo. ¿Qué hace el comunero, la persona que está allí? Pues como no le van a comprar su producto, lo lleva y lo lleva para que se lo mal paguen. Y fuera de eso, las vías, malas vías, no hay vías, no hay seguridad en esa vía. El tema de impuestos, o sea, sale más costoso pagar un impuesto para salir a vender el propio producto, que cuando usted llega al mercado, pues sencillamente el intermediario, el que le va a comprar a uno, le dice, si quiere le pago, si quiere llévese esto. ¿Qué toca hacer? Pues vender lo que está así. Y eso por lo menos, eso es un claro ejemplo de por qué el tema de algunas personas cambian de actividades productivas. Ahora sí se lo hablamos en las demás líneas productivas. Hablamos del caso de Cauca, es extremadamente productor en leche, en papa, en frutas, en hortalizas, en pescados, en, en la industria de la carne. O sea, es fuerte en muchos aspectos. En el café, ahorita está posicionando fuertemente en el café, en la caña panelera. Y cuando vamos al ejercicio de hacer un comercio de estos productos, pues generalmente no da las condiciones. Y por eso algunas personas, con el patrocinio de otras personas que llegan de otros lados, pues dicen, no, siempre cultivos ilícitos. Mientras que usted vende un producto a 20,000, 30,000 pesos, pues váyase a raspar coca, que sencillamente la raspada de coca está pagando entre 60 a 80 mil pesos diarios. Entonces, esperaron que un bulto de algo se produzca en 3 meses, den los 80,000, pues sencillamente se los gana en un día. Y mire eso cómo impacta desde el tema político, desde el tema del orden, digámoslo así, estatal, cómo impacta a una realidad que puede pasar. Y no solamente creo que pasa aquí en Cauca, pasa en todo lado. Es el tema de los que son como lo que hace explosivo, digámoslo así, el tema del conflicto en el territorio. Pero fuera de eso, lo más preocupante es que la misma comunidad dice, habiendo tanto ejército, por lo menos acá en el territorio nuestro, pareciera que hay más ejército que la misma gente. ¿Por qué hay tanto grupo, digámoslo así, que está protegiendo al territorio? ¿Por qué hay tanta guerra? Si se supone que entre más militares hubieran, pues más protegido debería estar, pero no.
es totalmente lo contrario. También se pregunta si tanta institucionalidad, por lo menos en el tema ambiental, que está la corporación, están otras situaciones, que no han facultades de proteger el territorio, sino de multar, de sacar otras situaciones que no permiten, digámoslo así, la dinámica interna. Entonces, en nuestras comunidades lo que se ha hecho es primero es como analizar el fondo. Lo que vemos en el Estado colombiano hasta el momento es, hay cultivos ilícitos, fumigar, erradicar y matar o sacar. Si hay grupos armados, vaya, persígalos, métalos a la cárcel. Si ve tal situación, entonces haga esto, ¿sí? Pero no se mira el fondo, la realidad, qué es lo que está pasando. Inclusive nos damos cuenta que las mismas dirigencias, los mismos políticos están encargados en la motivación de estos conflictos. Entonces, el tema de paz es un tema que posiblemente, inclusive acá dentro del mismo territorio caucano, en el movimiento indígena, cuando hablamos de paz, desafortunadamente nos ponemos una lápida también en la espalda. Y cuando uno habla de paz, uno se entra como a buscar allá en cada uno de nuestros seres, de nuestra forma de vida, y cuando, por ejemplo, tocamos esa herida, eso que inicia ese conflicto, pues ahí sí empezamos a ser señalados, empezamos a ser perseguidos, y así como pasó con la compañera nuestra, también gobernadora de estos días, que porque quiere hacer un ejercicio de paz, pues, ¿qué fue lo que ganó ahí? No fue la muerte. Entonces, y no solamente con ellos, está pasando con más de una de las autoridades, inclusive nosotros que ya hemos pasado por ese ejercicio de autoridad, porque uno cuando está de autoridad, uno pone en riesgo a su persona, pone en riesgo a la familia, pone en riesgo el territorio, porque uno tiene que salir a hablar en estos escenarios, y hay personas que están de acuerdo y hay personas que no lo están, y hay veces lo que sí invitamos nosotros es como a dar escenarios. Cuando hablamos en el concepto de cosmovisión, porque el tema de nosotros es cosmovisión con relación a la paz, es nosotros vemos el mundo, digámoslo así, nosotros vemos el mundo es como un espacio de vida. ¿Sí? Ese mundo para nosotros, desde mi idioma por lo menos, nosotros le llamamos Kishupireushi, que eso para nosotros significa nuestra mamá, ¿sí? Nuestra madre. Y esa madre, ella busca la forma de darnos todo. O sea, por nosotros nos decimos acá en nuestro territorio, nosotros, esa mamá, ese territorio, esa madre tierra, nosotros nos da la comida, nos da el abrigo, nos da la salud, nos da la misma educación, nos da todas las condiciones de vida. ¿Sí? El problema está es cuando viene el otro a decir qué es como debemos usar o cómo es que nuestra mamá tiene que actuar. Y fuera de eso entran atropellando. Entonces, esos son los temas que a veces preocupan en nuestras comunidades para ese ejercicio autónomo de poder llegar a ese proceso de paz. Cuando nosotros, como desde nuestras cosmovisiones, ya le dijimos que parte del tema de la familia, el tema de la madre tierra, pues se da principalmente a nuestra ley natural. Hay conceptos que entran como en choque con el ordenamiento jurídico nacional, pero nosotros decimos, antes de que existiera la República de Colombia, antes de que existiera el Estado, antes de que existieran todos estos, había un ordenamiento y una población aquí en estas tierras. Y por lo tanto, al estar en esas posiciones, pues había un ordenamiento también de ese acuerdo, de esa convivencia que llevaba a una paz. ¿Sí? Entonces, ¿cuáles eran los tipos de acuerdos? Primero era respetar a esa madre tierra. Y esa madre tierra, el respeto a la madre tierra nos lo da el mandato principal o la ley general que nos tiene a todas las comunidades indígenas, que es la ley natural. Esa ley natural a nosotros nos determina el qué hacer. Y por lo tanto, esa ley natural a nosotros nos dicen cómo vivir, cómo no vivir, con quién no relacionar, qué hacer, qué no hacer. Y de ahí se desprende nuestra ley de origen. Cuando hablamos de nuestra ley de origen, determina a ese espacio geográfico, a esa forma de nosotros cómo vivir en estos espacios. Pero también hay un término también clave, que es bueno
se tenga en cuenta en los procesos o en las cuestiones de paz, que es el tema del derecho mayor. Nosotros nos hablan de derecho mayor. Nuestros mayores nos dicen a nosotros, ojo compañeros, ustedes cuando están ejerciendo como comunidades, como autoridades, a ustedes lo rige el derecho mayor. Cuando nosotros entramos a indagar qué es el derecho mayor, nuestro mayor dice, la ley natural está superior a la ley del hombre. La ley de la naturaleza es superior a la ley del hombre. Y nosotros le decíamos, bueno, explíquenos qué significa ese concepto. Ellos nos decían, vamos a tomar un tema, por ejemplo, el tema ambiental. Decía, llega la corporación, en este caso acá en el Cauca, que es la CRC, y le dice, bueno, ustedes afectaron un nacimiento de agua y ese nacimiento de agua tenía unos árboles, pero porque no tenían dónde sembrar, ustedes fueron y tumbaron las orillas, tumbaron los árboles, hicieron esa tala, y por lo tanto, por eso, yo a ustedes les voy a cobrar una multa. Y esa multa, tantos millones. Desde la ley se dice esa es la sanción y hasta ahí quedó todo. Pero cuando vamos a la ley natural nos dice a nosotros, si ustedes tumban la montaña y tumban y hacen el daño que está ese nacimiento de agua, pues sencillamente el castigo no es una multa. El castigo es que se quedan sin agua. Esas son las dos diferencias de las dos leyes. Mientras que no uno impone multa y con esa plata hacen otras cosas, hacen politiquería, hacen otras situaciones, mientras que acá la naturaleza desde la misma ley le está diciendo, me cuida, o se daña, ¿sí? O no lo volverán a tener. Esas son las dos diferencias que en un estado como que no se entiende desde la parte jurídica o de la parte legal. Pues que la ley natural y el derecho mayor tienen mucho que decirnos a nosotros. Y por eso nosotros ponderamos ese concepto de ley natural, ley de origen y de derecho mayor. Y por eso ese derecho mayor, lo hice bien clarito allí, la ley natural, o la ley de la naturaleza es superior a la ley del hombre. Y por lo tanto, pues para nuestros términos, por eso ustedes veces nos dicen que los caucanos o los pueblos indígenas del Cauca, ¿por qué son tan rebeldes? Es que una cosa es ser revolucionario en pensamiento y otra cosa es ser, tener otras situaciones por nada más por armar conflictos. No, nosotros tenemos ese fundamento. El fundamento es, inclusive nos lo dijo un gran mayor que se llamó, de acá del mismo territorio, que se llamó Manuel Quintín Lama. Él decía que la ley de la naturaleza es superior a la ley del hombre, y fuera de eso él decía que toda ley que vaya en contra de la naturaleza hay que desobedecerla. Entonces, esos planteamientos llevan mucho al análisis, digámoslo así, de qué es el concepto de paz. Más adelante, cuando llegan y nos plantean a nosotros el tema de derecho propio, este es un debate que hacíamos en la universidad propia nuestra. Ustedes tienen que hablar en el marco del derecho propio. Y cuando hablamos del derecho propio, se fortalece mucho hacer el ejercicio como tal, lo que es la ley natural y la ley de origen. Por lo menos a nivel nacional se dicen, no, es que el techo de todas las normas es la constitución política. Y en la comunidad indígena se dice, no, el techo, inclusive hasta esa constitución política, es la ley natural. Y eso a veces nos lleva a estas contradicciones o esos contrapunteos, digamos así, entre conceptos, que hay veces que cuando vamos al terreno, pues generalmente quien nos da la razón es esa ley natural. Y cuando estamos hablando de ese derecho propio, nosotros decíamos el derecho propio es sencillamente el ordenamiento que tiene la persona, que tiene la familia y que tiene la comunidad. Y cada uno tendrá su forma de ordenar, es el permiso, es como lo decía el video que ustedes planteaban ahí este rato, decía es, en mi casa hay derechos, pero también hay deberes. En mi persona hay derechos, también hay deberes. Y por lo tanto, yo tengo derechos hasta donde comienza el derecho del otro. Y esos son conceptos que se manejan mucho en el tema del ejercicio de la paz. Cuando hablamos de paz, ahorita la preocupación es porque estamos en un marco jurídico ahora del acuerdo de paz que se firmó en el 2016, 2017. Ese acuerdo de paz, le decíamos nosotros acá en el Cauca, hasta llegó un momento que nos dio como esa tranquilidad, por lo menos yo acá estoy viviendo, acá en mi territorio, yo hace rato que ya no sé qué es una bala, no escucho cómo suena una bala.
inclusive hay veces cuando estamos en festividades acá en el territorio, suena algo de pólvora, algo de eso, entonces se nos viene a la mente como si fuera esas situaciones, pero sin embargo, ya no sabemos qué es un tatuco, no sabemos qué es un, porque a nosotros, a nosotros sí nos ha servido. O sea, ya no se escucha ese tema y estar cada ratico corriendo donde los familiares, buscando dentro de la vivienda donde esconderse, porque es que una cosa es una bala o un tatuco y otra cosa es hablarlas desde afuera y decir, ve, allá hostigaron al pueblito y, y ya. Entonces, mire que esas situaciones nos lleva a pensar, listo, no hay confrontación armada, pero cuando vamos a la realidad decimos, pero es que el Estado no ha cumplido, las mismas carreteras siguen dañadas, más dañadas, no hay cómo sacar los productos al mercado, la misma comunidad que vaya a ir ya tiene posibilidades de salir a la ciudad a vender sus productos, no puede salir, porque usted apenas sale por ahí encuentra un peaje, ese peaje vale tanto, incrementa el valor del producto que usted va a sacar, los permisos que hay que llegar, y eso es una cantidad pues, bastante complicada que nosotros decíamos, tendrá que haber algún día una política de cómo fortalecer a estas comunidades para que no se sigan estas dificultades que nos lleva a un problema de ese tema de paz, porque es que a veces decíamos la paz puede ser desde el tema político, tiene una connotación, pero otra cosa es la paz de uno acá en territorio. Una cosa es vivir acá en la tierra, en el territorio, y otra cosa es estar en una ciudad o en otra parte. Entonces, en grandes rasgos, pues el aporte de nuestro proceso, digamos así como lo hemos vivido, y de nuestra como visión con relación a la paz, va como en ese aspecto. Y nosotros cómo vemos ese buen vivir, nosotros cómo vemos el tema de nuestro proceso y la parte de la espiritualidad, porque es que nosotros decíamos es que el territorio para nosotros es sagrado. Entonces algunos dicen, no, pero ¿qué tiene que ver lo sagrado con, la, con una piedra, con una laguna? Porque es que nosotros también nos han criticado eso. ¿Sí? Inclusive hasta en el mismo proceso de jurisdicción especial, dicen, no, es que algunos compañeros que han hecho algunos daños porque creen que les dan unos petazos y unas plantas medicinales, ya cree que se está curado. Pero la situación es que cuando usted como persona no vive eso, no lo siente, entonces por eso le da condiciones a hablar. Mientras que acá nosotros decíamos, si nosotros hacemos ese ejercicio de realmente de un ejercicio de justicia, la justicia no como la está manejando o se maneja tradicionalmente. La justicia siempre se maneja de que ¿cómo se llama? El que comete el delito, pues va y la solución es cárcel. Y ya, y ahí paró el problema. Mientras que en el concepto nuestro el tema de justicia va más allá, que es el tema de la persona, de identificar las causas, identificar las situaciones, y eso nos determina el qué hacer. Es como un ejemplo cuando nosotros decíamos acá, y vale la pena para que también se haga un análisis en el tema de justicia y paz. Nos pasó acá en la comunidad un compañero, pues voy a narrar esto como una anécdota, no sé si puede aportar para el ejercicio. Por ejemplo, acá había un compañerito nuestro que llegó y dijo, como acá se maneja el tema de la alimentación comunitaria, pues vio la oportunidad de que en una escuelita había una remesa. Y como en esa remesa, pues en esa escuela, pues como nadie la cuida, porque como es comunitario, pues entonces todos sabemos quién lo tenemos y entre todos cuidamos, por eso no se elige una persona exclusivamente a cuidar, como en la ciudad, ¿no? Acá todos nos cuidamos. Pero sin embargo, llegó una persona, este joven, y se entró y se robó esa remesa. Cuando él se sustrajo esa remesa, se la llevó, pues la primera actuación desde la afuera, decían algunos, dicen, no, demándelo y que se vaya para la cárcel por ladrón. Pero cuando la autoridad indígena fue y miró a este compañero, en su investigación, desde la cosmovisión, entonces el proceso nosotros hicimos de acordar de la convivencia y sus condiciones de vida, pues fue y revisó y miró y le dijo al joven, bueno, diga usted por qué fue que se llevó esa remesa.
Y dicen, no, yo me la llevé primero, porque está a cargo de mí 5 niños. Y uno le decía, bueno, pero ¿por qué está a cargo de suyo de 5 niños? Sí, son mis hermanitos, mis hermanos están solos. Y uno le decía, ¿y su mamá? Y dice, no, mi mamá se fue a trabajar al valle porque no tenía recursos para darnos. Entonces, ¿y su papá? Dice, no, mi papá se lo llevó la guerrilla y lo mató. Y entonces, ¿con quién está viviendo? Yo estoy viviendo con mi abuelita, que mi abuelita tiene 83 años. Entonces, yo no tengo trabajo, no tenía condiciones y la única forma fue llevarme esa remesa. Y con eso alimenté a mis hermanos. Entonces, solamente ese ejercicio, mira lo que nos llevó a pensar. Nosotros decíamos, si queremos paz y si queremos un ejercicio, tenemos que analizar muy bien esos elementos. Porque si fuera desde la justicia ordinaria, ese joven ya estaba en la cárcel. Esos niños estaban desamparados. Esa mamá no se sabe qué está haciendo con él. ¿Qué le toca al cabildo como autoridad indígena? Pues a la autoridad indígena le tocó, sí, castigar la desarmonía que fue haber robado. ¿Sí? Y por lo tanto el cabildo lo puso a reponer lo que hizo allí. Pero ¿qué le tocaba a la comunidad? Pues darle una mano porque no hay condiciones de vivir entre todos. Y mire que ahí son dos versiones muy diferentes cuando uno dice cómo quiere encontrar la paz. Si al joven lo hubiéramos mandado a la cárcel, pues él se había ido a la cárcel y le habían quedado 4 niños desamparados. De esos 4 niños desamparados, ¿qué había pasado con el tema porque ahí sí dice bienestar familiar, dice yo me llevo los niños y yo los asumo, pero ¿qué pasa con el tema de identidad cultural dentro del territorio? ¿Sí? ¿Y qué hacemos con la persona que por enfrentar en algún momento esta situación fue matado por la guerrilla? Y por las condiciones económicas que tiene la compañera, pues le tocó irse a trabajar al valle como de trabajarlo como madre o como persona del aseo o de bienes, como le llaman, de servicio. Entonces, mire que estas situaciones nos llevan mucho a analizar en sí ese término conceptual de qué es paz. ¿Sí? Y cuando hablamos de eso es que hay que mirarlo de muchos puntos de vista. Como lo dije yo a mi comienzo de la intervención, es una cosa es la paz para el gobierno, o lo irónico que salió ahorita que es noticia y es como se llama, es el cuento, digamos así, de las redes sociales, lo de Carrasquilla. ¿Sí? Una persona que le debe poner impuestos a todo el mundo, pero ni siquiera sabe qué es hacer un mercado. Entonces ¿con qué es que hace cuentas para poder poner impuestos? Y eso es como ilógico. Entonces una cosa es mirar la paz desde allá cuando tiene carros blindados, cuando está protegido, que con nuestros propios recursos está protegido, y otra cosa es una persona del común como nosotros acá en el territorio, y que estamos expuestos a todos los. Entonces la paz hay que mirarlo desde esos amplios, de esos espacios. ¿De qué espacios lo hemos planteado desde el movimiento indígena? 1, la paz hay que mirarlo desde la persona. 2, hay que mirarlo desde la comunidad. 3, esa paz hay que mirarla desde el ámbito geográfico. 4, esa paz hay que mirarla desde los espacios del conocimiento. O sea, ¿cómo aporto yo desde mi espacio de conocimiento? ¿Cómo lo miro allí? 6, también hay que mirarlo desde el concepto del tema de la religión, de las creencias. ¿Qué es paz? ¿Sí? Porque también hemos encontrado acá en el territorio esos conceptos, esos choques. ¿Sí? Y hay veces se pretende meter a Dios en todo el cuento, pero lo que se hace es armar conflictos. También hay que mirarlo desde la parte política. O sea, una cosa es el político desde allá sentado y otra cosa desde el ser que está acá. Otro desde los actores del conflicto. Que nosotros le hemos dicho a la misma guerrilla, se toca enfrentarle y decirles, bueno, y ustedes se denominan, o aquellos tiempos se denominan como ejército del pueblo, ¿ustedes por qué atacan su propio pueblo? Si es que se denominan así. ¿Sí? Entonces, hay veces no tenían ni formas de cómo contravertirle a la comunidad. Cuando decían, no, los que nosotros vamos a proteger es que el Estado está atacando. Y dijeron, no, pero es que si va a atacar al Estado, ataque al Estado, pero no ataque a su pueblo. Si es que eso es lo que ustedes quieren decir. ¿Sí? Entonces, cuando se les confronta, entonces ellos también dicen, pues, como que no tuvieran el sustento, digámoslo así, de decir cuál es el concepto como tal de paz. Y también el otro espacio que hay que hablar es el concepto económico. O sea, ¿cómo están las economías? Si se brinda una buena economía dentro de estos espacios,
pues también hay paz, ¿sí? Es con lo que yo les decía el tema de los cultivos. Ustedes, por lo menos yo veo acá en la experiencia que tienen ustedes en el eje cafetero, el mismo café, por ejemplo. ¿Cuánto vale producir una arroba de café? Por lo menos nosotros acá producir la papa, por ejemplo. Si el bulto de papa para venderla al mercado vale 20.000 pesos, y usted va al Éxito, y esos 20.000 pesos ya no vale el bulto, vale casi la arroba o las 100 libras. ¿Sí? Pero para poder yo abonar esa papa, se me va un bulto de abono, y el bulto de abono vale 110.000 pesos acá en el territorio. Entonces compare 110.000 pesos un bulto de abono para vender un bulto de papa que vale 20.000, es totalmente quiebra absoluta. ¿Quién se llevó la plata ahí? Pues la multinacional, que es la que produce el abono, ¿sí? Y nosotros, pues, hacer el trabajo y vender. ¿Qué es lo único que nos ha tocado a nosotros? Volver otra vez a los cultivos orgánicos, pero la situación es que el cultivo orgánico lleva un ejercicio bastante largo, bastante, digámoslo así, es que una cosa es producir con químico, que químico en 3 meses le sale y orgánico en 7 meses. Entonces el mismo tiempo pues no va a permitir para la necesidad. El otro elemento de hablar sobre el tema de paz es el tema de la necesidad, ¿sí? Cuando hablamos de esa necesidad tenemos que hablar en la necesidad de todos los puntos de vista. En la necesidad del tema de educación, cómo está la educación. La educación que estamos recibiendo, si es una educación acorde para hacer procesos de desarrollo interno, o es una educación solamente como para que, así como nos dijeron cuando éramos chicos, estudie para que cuando grande sea alguien en la vida. Entonces, cuando uno dice alguien, ¿y quién es ese alguien? Si todos los que han estudiado, si son alguien o no son alguien. Entonces, a nosotros nos han dicho, bueno, para hacer esa paz, ¿qué se requiere en esa educación? Por lo menos en el movimiento indígena, nosotros hemos hablado del CEIP, del sistema educativo propio. Pero el Estado dice no y no y no, porque ustedes tienen que ir de acuerdo a unos formatos y a unos estándares. Pero nosotros hemos dicho, para llegar a esos estándares, si la comunidad tiene necesidades, ¿cómo actuamos sobre esas necesidades? ¿Sí? El tema de la educación. El otro tema que hay que conversar es la paz con relación a la salud. ¿Qué tiene que ver la paz con la salud? Y no necesariamente a la salud como está marcada ahorita, que es a la acetaminofén y el diclofenaco, que inclusive a nuestras propias entidades indígenas también ya nos metieron eso. ¿Sí? Cuando nosotros decíamos, llegaba un mayor y le decía, mijo, pero si usted está enfermo, usted tiene un problema de diarreas, por ejemplo, y ese problema de diarreas, usted va al médico y el médico llega y le receta otra medicina. Ay, Ernesto, se te fue la señal. Ya lo voy a llamar. Ok. Israel, Israel está allí. Israel, qué pena, es que a Ernesto se le fue la señal. Él nos estaba hablando de la paz en relación con la educación y estaba haciendo un planteamiento de la paz en relación con la salud. Y ahí fue donde se le cortó su intervención. No sé si tú quieras aportar algo al respecto mientras él regresa. Debes abrir tu micrófono. Bueno, es decir que, como lo venía mencionando el compañero Ernesto, pues haciendo un recorrido histórico de cómo las comunidades indígenas, en especial nuestros territorios, han tenido que sufrir el flagelo del conflicto armado, ¿sí? Y cómo ese conflicto armado ha conllevado a otras situaciones, pues, de convivencia en las comunidades. En ese sentido, él mencionaba, pues, todo el tema agropecuario, el tema de la salud, el tema de educación, el tema de la familia, que es muy importante para estos procesos.
Hace un tiempo cuando surgió el tema del proceso de paz y que surgió la JEP, pues se iniciaron las conversaciones y dentro de esas conversaciones resulta que iba a quedar por fuera pues el capítulo étnico donde pues se tendría que tener en cuenta las comunidades indígenas respecto a las decisiones de la JEP, ¿cierto? Ya después de que se había firmado el proceso de paz, la JEP comenzó a tomar decisiones respecto a las decisiones de las comunidades indígenas. Entre ellas, pues, por ejemplo, los comuneros que habían sido sancionados por las comunidades indígenas por delitos como rebelión, entonces la JEP los estaba, pues, como se dice, acogiendo a ese proceso de paz, dejando por debajo pues, las decisiones, digámoslo así, judiciales que habían tomado en su tiempo pues, las comunidades indígenas. Y entonces, toda esa controversia pues, llegó a una situación donde la JEP tuvo que sentarse pues, nuevamente con las comunidades indígenas para poder cómo mediar esa situación pues, de que ellos estaban de una u otra forma avanzando por encima de esos derechos fundamentales que tenían las comunidades indígenas. Es así como tuve la oportunidad de participar en un diplomado que la JEP, pues, digámoslo así, coordinó con la Universidad de La Guaí, que allá pues, que lo denominó Justicia Especial para la Paz y Justicia Especial Indígena. ¿Cuál era el objetivo de ese diplomado? Poder la JEP, a través de las personas que participábamos en ese encuentro, conocer cuáles eran las costumbres, cuáles eran las cosmovisiones, cuáles eran las culturas, qué concepto teníamos nosotros de la paz, cómo vivíamos la paz, cómo se vivía en el territorio, cuál era pues nuestro, digámoslo así, materia prima en tema agrícola, dónde se ubicaba cada uno de los territorios geográficamente, por qué y cómo habíamos sido afectados por el conflicto armado. Pero lo más importante que querían, pues, digámoslo así, este tribunal pues, de la JEP, era conocer cómo se aplicaba justicia, cómo interpretaba a las comunidades indígenas la cosmovisión, los usos y costumbres, algo otro llamarán derecho mayor, ley de origen, cómo se interpretaba y cómo eso aplicaba para los temas de justicia. Ese diplomado se dictó en como 5 o 6 meses más o menos. Eso permitió que la JEP tuviera unas bases fundamentales o unas bases sólidas para poder ellos de ahí en adelante seguir coordinando con las comunidades indígenas. Como lo dije anteriormente, comenzaron pues de una u otra forma legitimando los procesos que ya habían adelantado las comunidades indígenas. Sin embargo, después de esto, pues ya la visión que tuvieron ellos respecto a cómo se administran los territorios indígenas pues fue totalmente diferente. Ahora bien, entre las comunidades indígenas, cada uno o cada territorio, cada lugar tiene sus propias formas de ver, de interpretar las cosas. Eso es lo que llamamos nosotros la cosmovisión. Cada persona, de acuerdo al rol que le compete, interpreta la vida de forma diferente. Es como esa visión que tengo yo para interpretar las cosas que me rodean. En este caso, como decía el compañero Ernesto, la ley natural juega un papel muy importante dentro de la aplicación de justicia en las comunidades indígenas. Como tal, la ley natural es una esencia, pues, que es la interpretación que tienen algunas personas, no todos, pero sí tienen algunas personas, esa forma de interpretar como médicos tradicionales con la naturaleza. Esto les permite, pues, orientar los procesos de investigación, poderse adelantar quizás a ciertos eventos que van a suceder, a poder remediar a las personas que han cometido pues, las desarmonías dentro de los territorios. De igual forma, estos principios, como son la cosmovisión, como son los usos y costumbres, como es la ley de origen, pues en su base son como los principios para hablar de un derecho propio, que en algunas comunidades se habla pues, de aplicación del derecho propio, pero para aplicar derecho propio se tiene que tener pues estos principios fundamentales para que la autoridad o la comunidad que aplique justicia en el marco pues, de los usos y costumbres, el derecho propio, el derecho mayor,
de acuerdo a sus usos y costumbres, lo haga de tal forma que sea equitativa. Porque hace un tiempo lo planteábamos en una capacitación que tuvimos con la rama judicial, en la que participaron algunos jueces, fiscales y algunos magistrados. Ellos tipifican a los indígenas como una sola cosmovisión. Como decía el compañero Ernesto, y yo les ponía el ejemplo, yo les decía, bueno, señores jueces, señores magistrados, señores... Si a ustedes les llega un caso donde un comunero se roba una vaca, o le roba una vaca a un ganadero, pero a ustedes les llega otro caso donde un mismo comunero le roba gallina a una viejita, ¿ustedes cómo interpretan ese hecho? ¿Le aplicarían el mismo delito que está en el código? ¿Hurtó? ¿Se aprovechó de un bien ajeno? ¿Sí? Para un fin propio. Entonces me decían, la jurisprudencia y la norma y el código está establecido. Se le aplicaría lo mismo inconscientemente de que sea una vaca o que sea una gallina. Entonces me decía, ¿usted por qué pregunta eso? Es que una cosa es lo que está en las normas nacionales, Constitución Política, Código Penal, Código Procesal Penal, Código Civil, Código de Familia, todos los códigos que son una regla. Otra cosa es la interpretación que le da a las comunidades indígenas cuando sucede una armonía. Cuando sucede una armonía en un territorio indígena, lo primero que se hace es crear o generar un grupo de investigación que va a ser las personas que van a analizar el caso. Porque en el caso, yo les decía, en el caso hipotético, listo, le robaron una vaca a un ganadero, el ganadero tiene 200, 300 vacas, listo, sí, se la afectó un bien. Pero si le robaron la gallinita, la viejita, pues que esa gallinita le colocaba los huevos todos los días, entonces se afectó no solamente a esa persona, sino que se afectó todo ese núcleo familiar de esa persona, pues de escasos recursos, que vivía solamente del huevito que le ponían la gallina todos los días. Entonces yo le decía, no puede ser lo mismo, ¿sí? Al momento de aplicar justicia, que yo le dé la misma, o que lo sancione de igual forma, y que se robó la vaca a un ganadero que tiene muchas vacas, al que sí afectó un núcleo familiar que es el esencial dentro de las comunidades indígenas. Entonces, ellos, pues, obviamente, dentro de su discusión decían, pero pues es que eso es de interpretación, no está escrito. Les decía, si las comunidades indígenas hubiesen escribido la cosmovisión de cada uno de los territorios en este momento, pues, yo creo que habrían dejado de existir, porque la materia prima de las comunidades indígenas que hoy estén para que existan es que la mayoría de los procesos, de las cosmovisiones que están son orales, es decir, que vienen de descendencia en descendencia, y se aprende es cuando uno nace dentro de un territorio o permanece dentro de un territorio. Esa es la única forma de uno poder interpretar o conocer cómo se maneja la cosmovisión dentro de las comunidades indígenas. Es por eso que a través del tiempo, el gobierno, de una u otra forma, a través del 91, pues la constitución que más de uno ya conoce, de una u otra forma le dio esa forma que tanto lucharon las comunidades indígenas, pero eso no fue porque el gobierno dijo, no, tan bonitos los indígenas, pues démosle este articulado para que ellos puedan surgir o no puedan, pues, como dijo el convenio 169, desaparecer. No, la mayoría de los artículos y normas que están en la Constitución Política fue porque la organización, en este caso el CRIP, luchó a través de mingas en las vías, a través de paros, a través de todas las instancias que se agotaron para poder que hoy sea posible que ese articulado que está en la Constitución Política beneficie por lo menos a las comunidades indígenas, en el sentido del territorio, del vivir, la administración de justicia propia, la aplicación de justicia, sus territorios. Hoy ya son un derecho fundamental. Son un derecho fundamental de las comunidades indígenas que hoy gozan por esos derechos constitucionales. Pero bueno, todo no es bonito como se dice.
entró pues ustedes más que nadie, supieron el tema del proceso de paz y cómo se vive la paz. Entonces, compañero, en esto es cierto. Una cosa es vivir la paz en una ciudad, otra cosa es vivir la paz en un territorio y otra cosa es vivir la paz cuando uno hace parte de esas autoridades pues, del cabildo. Como todas las comunidades indígenas y las autoridades han dicho, nosotros no estamos de acuerdo ni con la fuerza pública ni con los grupos armados. Nuestros territorios déjenos aparte. Ustedes luchen su guerra, hagan su guerra, pero fuera de nuestros territorios. Pero ¿qué pasa? En nuestras comunidades encontramos las bases militares, encontramos pues continuo patrullaje de ejército, encontramos las estaciones de policía, encontramos también patrulleros de los grupos armados, que ahorita ya no son uno, son muchos, y esos muchos, en vez de mejorar, convirtieron pues este país en un conflicto, como se dice, peor que el que estaba, porque antes se sabía que se peleaba, por ejemplo, en la FARC, pero ahorita hay 5 o 6 grupos que lo que buscan es un beneficio a interés particular y un beneficio pues a nivel colectivo. Eso ha conllevado pues de que las comunidades, en su efecto las que están pues, como dice el compañero Ernesto, en la cordillera, sean las más afectadas. ¿Y por qué digamos las que están en las cordilleras o las que están pues, en la parte selvática? Porque estos espacios son adecuados para la siembra de cultivos ilícitos, para el tránsito de estas personas, para que esos cultivos ilícitos, esa producción pueda ser transportada, porque, por ejemplo, nuestro departamento del Cauca colinda pues con el mar, con los ríos pues de Guapi, Timbiquí. Entonces es un sitio que tiene mucha salida para que se preste para el tema del narcotráfico. ¿Y esto qué hace? Que todas y cada una de las políticas que quizás implemente el gobierno para mejorar esta situación pues, de los cultivos ilícitos nunca va a tener provecho. Porque como decía, por ejemplo, mi territorio se ubica más o menos a 2-3 horas del casco urbano de Popayán. En mi territorio se cultiva café, plátano, pues, yuca, aguacate, chontaduro, todas las hortalizas pues, de la parte pues, de clima, digamos así, cálido. Pero no se produce lo que es la papa, la leche, bueno, en los productos que se producen para la parte fría. Entonces, ¿qué pasa? Un campesino se demora entre 6 y 7 meses en cultivar un racimo de plátano. Ese racimo de plátano quizá lo cosecha y lo intenta traer hasta la ciudad de Popayán. Por lo regular, pues, para mi territorio funcionan las chivas. Es una chiva le cobran 1.000, 2.000 pesos por el racimo de plátano, lo trae a la ciudad de Popayán. Y lo máximo que le ofrecen por un racimo de plátanos son 7.000-8.000 pesos. Entonces, si miramos esta economía, que en este momento, pues, como le dice el compañero Ernesto, la plantean personas que ni siquiera van a una galería a mercar, que ni siquiera saben qué es cultivar un racimo de plátano por un año. Entonces, ¿cómo van a crear iniciativas pues, de una estabilidad económica en un país donde pues, hay mucha gente con muchas necesidades, ¿cierto? Es por eso que nosotros decíamos, bueno, si un campesino pues se va a ganar 7.000, 8.000 pesos en 6-7 meses por producir un racimo de plátano y que lo venden, o sea, no es un negocio. Y es ahí donde entra el problema que decía el compañero Ernesto de los cultivos ilícitos. De la forma de conseguir la plata mucho más rápido y con menos trabajo. ¿Por qué? Porque de todas maneras el gobierno de una u otra forma, como decían, pues nuestro territorio no sufre el problema de la papa, sí algo otro sector, y no solamente el territorio de mi compañero Ernesto, sino los grandes sectores, porque está llegando mucha papa importada. Entonces, ¿qué pasa con la papa importada? Llega a menos precio, mientras que el campesino que acá que la produce con todas, digámoslo así, las dificultades para poder sacar ese cultivo cuando lo va a vender, pues obviamente está por debajo del superior del precio que lo debe vender. Entonces, ¿eso qué le genera al campesino? Pues pérdidas. Y si le genera pérdidas, pues muy seguramente el campesino no va a volver a cultivar la papa. Entonces, ¿este campesino qué va a hacer? Va a tener que mirar otras alternativas.
Y si una de las alternativas es cultivar digámoslo así, cultivos ilícitos, lo va a hacer porque es más rentable. Entonces, cuando hablábamos con la gente, incluso en algunos espacios hemos tenido reuniones con las administraciones municipales, decíamos, mira, ¿qué paz es la que se propone el gobierno? ¿Cómo la propone? Porque realmente la que propuso en la JEP no es, mejor dicho, no ha encaminado en nada. ¿Cómo el gobierno a través del famoso proceso de paz va a resarcir todos esos perjuicios o esos daños que ha causado en las comunidades indígenas y que sigue causando? Porque el problema es que no se ha reparado, se sigue causando, se sigue desplazando gente, se sigue afectando territorios. Entonces, ¿qué se va a hacer para que este gobierno, o más que el gobierno, digamos nosotros mismos, porque básicamente somos nosotros mismos los que estamos inmersos en ese problema? El gobierno al fin y al cabo está ya, como se dice en la ciudad, bien a salvo, mientras que nosotros que estamos en las comunidades indígenas somos los que ponemos la cara pues a estos diferentes grupos armados. ¿Por qué lo hacemos? Porque respetamos y queremos nuestro territorio. Nuestro territorio es la base de vida. Nosotros no podemos abandonar el territorio, no lo podemos descuidar. No podemos descuidar nuestros sitios sagrados, que es lo que más hemos discutido con el gobierno. Por favor, no conceda licencias ambientales o no conceda concesiones mineras de nuestros territorios. No afecte nuestro territorio. ¿Pero qué hace el gobierno? Primero consultan con nosotros, segundo ya llega la multinacional y tercero llegan las amenazas. Entonces, es un poco complejo, porque por ejemplo, mi territorio, como decía el compañero, mi territorio es una esponja hídrica porque se ubica en el Cerro de Monchique. De ese Cerro de Monchique salen más o menos 5 o 6 ríos para el Cauca y para los lados de Patía. Y ha sido una lucha con el mismo gobierno porque nos ha dejado solo con el tema minero. Nosotros como comunidad luchamos solitos con las comunidades, con el tema minero. ¿Y qué pasa? Pues el tema minero es un tema que maneja plata. Y si se maneja plata, se maneja poder. Y si se maneja poder, pues obviamente va a haber una persona o un grupo detrás de ese poder. Y entonces, ¿quiénes son los que quedamos como se dice, en el limbo y desamparados? Nosotros como autoridades indígenas que estamos velando porque ese territorio no se afecta. Desafortunadamente, pues, no sé cómo de una u otra forma incentivar o que alguien, digámoslo así, pueda motivar o pueda darle a conocer al gobierno, pues, otras formas de poder llevar la paz a los territorios. Porque, como lo dice el compañero Ernesto, la paz no es solamente hablar del conflicto armado entre dos grupos. La paz comienza desde la familia. Y si la familia no tiene ese recurso básico para sobrevivir, pues muy seguramente no va a ser una familia pues que va a estar dentro del buen vivir. Aunque es claro que para las comunidades indígenas el buen vivir no es, como decía pues compañero, tener carro, casa, trabajo, ¿sí? Si usted visita alguna de las comunidades indígenas que, por ejemplo, hemos visitado nosotros para el lado del Amazonas, Chocó, son familias muy humildes que viven en su ranchito y tienen su parcelito. Y uno les pregunta, ¿ustedes son felices? Y ellos dicen, sí, somos felices. ¿Por qué son felices? Porque somos libres, tenemos nuestra casa, tenemos nuestra chacra donde trabajar, ahí podemos cultivar, tenemos nuestros hijos y vivimos en paz. Eso es el buen vivir. Ese es el buen vivir en las comunidades indígenas. Israel, pues por cuestiones de tiempo te invito a cerrar la idea para darle paso a Ernesto y que él pueda también cerrar la suya, que la de él nos quedó un poco ahí por cuestiones de conexión. Entonces, te invito a cerrar porque ya estamos sobre las 3:09 y hasta las 3:15 es la intervención, para darle paso a los estudiantes que tienen cantidad de preguntas. Bueno, gracias. Gracias a ti. Bueno, yo pues aprovechando el conocimiento del compañero Ernesto, es una persona que lleva mucho más tiempo en el proceso que yo.
Yo lo he acompañado a él y he compartido con él, por eso sí me gustaría que enfatizara mucho en todo el tema de salud, porque es otro de los puntos importantes, y el tema de educación, porque en este momento está en discusión el tema de la educación y el tema de la salud. Entonces, compañero Ernesto, le concedo el permiso de que usted pase a la sala. Gracias. Sí, Gracias. Ernesto, antes de que empieces, se te cortó la señal en un momento muy importante. Tú estabas hablándonos de las necesidades y de la paz en relación con. Entonces hiciste el planteamiento sobre la educación acorde con un sistema educativo propio y hiciste la explicación y luego pasaste a salud. Y estabas planteando en que la necesidad del encuentro de saberes entre, digamos, entre comunidades y entre lo que se llama pues esta salud institucional e institucionalizada en Colombia, y la necesidad también de armonizar el territorio a partir pues como de esos procesos de encuentro de saberes en términos de salud. Ahí quedaste en tu intervención. Sí, disculpen por este corte, es que acá en el territorio está cayendo una tempestad y tenemos problemas con el fluido eléctrico. Igual que la telefonía, pues aquí estoy es con unos datos de celular, entonces estamos también en esa situación. Bueno, pero redondeando la idea en estos elementos, el tema de educación y la salud. Pues las propuestas que ha venido planteando el movimiento indígena, pues son propuestas que, que vienen dados en el ejercicio de alcanzar esa paz, pero una paz verdadera, digámoslo, desde el ejercicio interno, desde la persona como el gobierno. Por eso nosotros decíamos que, ay, tenemos otra vez otro bajón. Bueno, en el tema de la salud, por ejemplo, estamos diciendo que el ejemplo que yo estaba colocando del joven, si usted va al médico otra vez, pues si el médico allá lo que hace es medicalizarlo, cuando usted regresa acá al territorio, se da cuenta que hay problemas de saneamiento básico. ¿Sí? O sea, cambia totalmente el concepto. Entonces, cosas que con medicamento no se puede curar, que es obligación del Estado invertir en temas de saneamiento básico. O sencillamente respetar las condiciones internas, como lo decía Israel, de la comunidad, porque desde la comunidad dicen, no, es que usted vive en un rancho, vive en una tal cosa, entonces usted vive feo. Pero cuando va al territorio, el comunero dice, no, yo soy feliz. Entonces, esa forma de vida, pues hay que respetársela, pero también teniendo en cuenta las dinámicas de cada uno. En el tema de la educación también es clave, porque es que la educación se está planteando es que si usted no entra a un espacio escolarizado como es una escuela, una universidad, un colegio, usted no aprende. Estoy viendo que en el movimiento indígena se ha dicho que la educación, en el caso de mi pueblo, manejamos siete espacios de formación. Y esos espacios de formación nosotros decíamos, ¿se inicia con qué? Se inicia con la madre tierra. La madre tierra es la principal escuela para nosotros las comunidades. Ahí nos formamos. Por eso a veces cuando dicen, no, usted es profesional en tal cosa, dicen, no, pues acá nuestro mayor dice, primero usted es profesional en ser comunero indígena. Y luego lo de adelante ya es un conocimiento anexo. ¿Sí? Entonces, a veces cuando llegan algunos compañeros, dicen, yo soy magíster en tal cosa, magíster en tal cosa, dice, pero ¿sabes sembrar papa? Dice, no, entonces usted no es magíster en el territorio. ¿Sí? Entonces, cada uno como se vuelve magíster de acuerdo a la línea, pero no a la forma de vida de cada uno del pueblo. Entonces, así nos aterrizan nuestros mayores. Sin embargo, en el tema de educación dice, en la primera etapa de formación, su primera escuelita va a ser la madre tierra. La segunda escuelita va a ser el vientre. Si usted en el vientre no lo educan y no lo forman bien, usted sale mal. Eso le dicen a todos nos dicen, principalmente a nuestros compañeros. Luego el vientre nos dice, no, usted va a pasar a la familia. La familia va a ser su principal escuela, su siguiente escuela. Y esa escuela va a estar la familia que es de papá, mamá, hijos, pero también va a estar la escuela de papá, abuelos, nietos, pero también va a estar la escuela padrinos y nietos. ¿Sí? Que son cosas muy diferentes. Entonces, si usted respeta eso que está ahí, ahí pasa, ahí seguimiento. Y luego, cuando usted se ha formado ahí, ahora sí pase a la siguiente escuela, que va a ser el Kishutul. ¿Qué es el Kishutul? Pues donde usted va a aprender a trabajar. ¿Sí? Y a nosotros nos dicen así, ya hay tres espacios. El primero es que usted cuando está en la espalda del niño y usted se va a la huerta, lo primero que hace usted es comer tierra y dice, no, esos indios comen tierra. Entonces es que lo que uno primero come es tierra. ¿Sí? Y uno ahí aprende a tener contacto con la tierra.
Y ahí cuando apenas pases de la huerta de la mujer, ya pasa a la huerta de los animales, vaya aprenda a manejar un ovejito, aprenda a manejar las gallinas, aprenda a manejar. Y uno le dice, bueno, ¿y eso qué tiene que ver con la escuela? Pues es que sencillamente cuando uno está sembrando una planta, pues usted me dice que tiene que sembrarla a 10 centímetros, a 15 centímetros, ahora sí usted multiplique 15 centímetros por 5.000 plantas, ¿cuántos centímetros son? Y automáticamente la matemática empieza a funcionar sola, la biología sola, todas las materias empiezan a funcionar sola. ¿Sí? Igualmente va avanzando y luego ya por cuarta o quinta ya empieza a aparecer la escuelita. Esa escuela de paredes, de profesores. ¿Sí? Y dice, ah, sí ve que ustedes van a reforzar allí. Y luego de esa escuelita ahora dice, pase al cabildo, usted tiene que ser autoridad indígena. Todos por obligación nos toca ser autoridades indígenas. Algo que nos señalan a nosotros cuando hemos sido gobernadores, dicen, ¿y ustedes por qué cada rato molestan de gobernadores y por qué están de gobernadores? Nosotros los gobernadores tenemos algo de diferencia al gobierno del Estado colombiano, al alcalde, a los concejales, a nosotros no nos pagan, nosotros no recibimos ni un sueldo y nos toca estar los 365 días, los 7 días de la semana sirviéndole a la comunidad. ¿Por qué? Por eso se llama servicio. Nosotros no nos pagan, ni siquiera cobramos ni tenemos derecho a cobrar. Eso es un aporte a la comunidad. Por eso cuando el trabajo de territorio indígena se hace con voluntad, funciona, pero cuando se hace pago, algunos dicen, no, es que el presidente de la República y los senadores o el gobernante del departamento están sirviéndole a la patria, están sirviéndole. Mi papá o mis abuelos dicen que a usted le están pagando por ese servicio, usted no está sirviendo, le están pagando para que trabaje. ¿Sí? Entonces son conceptos muy diferentes, el colaborar, el servir, que le paguen por hacer algo. Entonces, esos conceptos llevan, y por última escuela es la misma comunidad otra vez. Por eso es cíclico. Entonces, si nos damos cuenta, si el gobierno o otras instituciones o el otro mundo, o como nos quieran llamar, nos interpretan, creo que podemos calzar en un ejercicio de cómo poder llegar a una paz verdadera, no solamente en el marco de firmar un convenio o firmar un acuerdo, sino de hacer unos acuerdos con la comunidad, digámoslo así, de cómo vivir. ¿Cómo lo hicimos nosotros como comunidad indígena acá en el Cauca? ¿Cómo alcanzamos la paz? Que sea ese acuerdo social. ¿Cuál es el acuerdo social? De vivir bien. O sea, si todos hacemos un acuerdo de vivir bien, un acuerdo de convivencia y un acuerdo de respetar nuestras propias formas de vida, creo que esa paz se llega. ¿Sí? Pero también se necesita que el Estado no llegue acá a buscar votos, y que el Estado tiene que llegar es acá, es a hacer inversión social, invertir en la comunidad. Nosotros decimos que a una persona se le invierta en educación, porque la educación es una inversión, eso lo dicen algunos mayores. Si usted invierte en esa educación, ¿qué ganancia saca? Saca una buena persona, un buen comunero, un buen servidor público, un buen trabajador o un buen ciudadano, porque eso se llama inversión. Si usted invierte en la salud, por lo menos en la prevención y la promoción, usted se evita estar pagando hospitales, usted se evita estar pagando enfermedades graves, porque usted lo hizo lo que es el tema de la prevención. Si lo hacemos en el tema de justicia, prevenimos el conflicto antes de que llegue, no hay necesidad de tantas cárceles. Nosotros decíamos acá en la comunidad nuestra, si vamos a tener una cárcel, que una cárcel cuesta mantener imagínense cuánto cuesta tener un preso en una cárcel por 30, 40 años, o que están diciendo ahora es que los violadores van de cadena perpetua. Si cogieron un violador de 18 años, imagínense, a él le quedan 60, 70 años de vida, y esos 70 años de vida va a estar en la cárcel y él va a estar comiendo 3 veces al día y va a tener condiciones. ¿Cuánto le cuesta a esa persona? Mientras que si hacemos un ejercicio de protección, de blindar, de formar a nuestras personas, creo que con eso evitamos que ese comunero vaya allá y cobre tanto. Es mejor invertir en una formación temprana que estar invirtiendo en una cárcel de tanto tiempo. Entonces, en conclusión, aunque el tema es bastante largo y interesante, pero en conclusión, que lo que nosotros hemos invitado como movimiento indígena es, si vamos a hablar de paz, hagamos ese acuerdo de convivencia, de definir cómo vivimos nosotros, en qué condiciones estamos, y que se nos garantice el buen vivir. Si se da eso ahí, llegamos a esa paz duradera que todos pues, vamos a tener esas condiciones de convivencia. Este sería mi aporte. Muy interesante, Ernesto, tus planteamientos, igual los planteamientos que nos aportó Israel. Yo anoté cinco
5 grandes temas que tú trabajaste y que trabajó Israel en su momento. El primero, y esto para todos los estudiantes, o sea, ¿por qué la intervención de ustedes en un curso de narrativas para la paz? Se trata de escuchar una manera de narrar la realidad, cómo se ha ido construyendo el significado de la comunidad y cómo emerge el sentido de ciertas versiones de mundo. Esa es la primera gran idea que yo logro extractar de sus intervenciones. La segunda, que es una cosmovisión que se nombra desde los acuerdos ancestrales. Eso me pareció que es fundamental para comprender no solamente la diversidad o la multidiversidad, sino también todos los procesos de inclusión que nosotros debemos asumir en términos políticos, económicos, en términos sociales. La tercera es que la cosmovisión es la manera de mirar. Yo con los estudiantes de humanidades en la Universidad Tecnológica trabajo mucho ese tema, lo que es la diferencia entre el ver y el mirar. Y el mirar tiene mayor potencia en la medida en que le permite a uno asumir una visión de mundo y construir un contexto. La otra, la cuarta, que es un aporte importantísimo que estaba dando también Israel en su intervención, es lo que tiene que ver con la aplicación del derecho propio, en el que ustedes han insistido a lo largo de su conversación. Se deben tener principios fundamentales de acuerdo a qué, a los usos y costumbres. Y ahí hay una gran diferencia frente a esta ley general que a nosotros nos cobija. Y finalmente, lo que tú planteabas y con lo que cierras tu intervención, se alcanza la paz con el acuerdo, pero es un acuerdo social, no es un acuerdo de papel. El acuerdo social que implica el vivir bien. Y el vivir bien, en el vivir bien está, yo vivo bien, me dejan vivir bien, ¿cierto? Y yo dejo que los otros también vivan bien, como una cosa que tiene que ver también con con una correspondencia. Y ese vivir bien está fundamentado en el respeto, y en la previsión, que me parece que es fundamental a todo lo que tú venías planteando en términos de lo que es adelantarnos a los hechos, pero adelantarnos a los hechos con con esos 7 espacios de formación, que te cuento que en mi experiencia eso me deja altamente como que me congratula, ¿cierto? Y me sintoniza con todo lo que yo hago en mis escenarios de formación. Es un plan curricular, diría yo, amplio y coherente con las necesidades, no solamente de los territorios, sino con las necesidades del mundo. O sea, 7 instancias, tú me quedaste viendo la séptima y yo creo que algún estudiante te va a preguntar por ello porque llegaste hasta la sexta. ¿Cuál sería la séptima ahí, Ernesto? Hablaste de la sexta, todos pasan por el cabildo, todos pasan por el servicio, y la séptima, ¿cuál sería ahí entonces en ese sentido? El séptimo espacio de formación. Ernesto, ¿me escuchas? No, no me está como escuchando. No tiene conexión, Claudia. ¿Qué pasará allí? Sí, él tiene conexión. Ah, se le cayó nuevamente la señal. Ah, qué pesar. Bueno, entonces con eso pues yo doy como esos aportes e invito a la participación de los estudiantes. Ya me imagino, Claudia, que tendrás allí algunos que han levantado la mano. Recuerden que las intervenciones están pues sujetas, pienso yo, por ser un espacio abierto y de reflexión en donde se privilegia la multiplicidad de posturas y enfoques, deben estar pues como sustentadas en el respeto. Todos tenemos derecho a plantear las cosas y a ser considerados también con el otro. Escuchar al otro para que amplíe nuestra visión es lo fundamental en este tipo de procesos. Entonces, aprovechemos mucho este encuentro de saberes y partiendo de la experiencia de nuestros invitados, pues fluyamos entonces con las preguntas. Clau, ¿quién tiene entonces la palabra en este momento? Bueno, la persona me aparece como Luz Soacha, ya tiene todos los permisos habilitados para que pueda participar.
Pero me gustaría, Ernesto, ¿ya nos estás escuchando? Sí, buenas ¿Aló, me tardes. escuchan? Sí, Ernesto, te escuchamos. Israel, Es que se cayó la señal y no Pero sí la escucho. bueno, Israel, entonces ahí viene nuestra primera estudiante que va a hacer su cuestionamiento. Adelante, Luz. Muy buenas tardes. Yo soy criada en el campo. Mi formación fue todo lo más en una escuela grado 9º, 10º y 11. No quieren seguir en la escuela. No quieren seguir con el sentido de pertenencia de la explotación agroecológica. Ahí manejamos eso. Pero entonces sí me gustaría saber cómo nosotros como padres de familia podemos plantear como un nuevo esquema de educación para que nuestros hijos sigan con esa metodología. Por lo menos a raíz del Estamos COVID-19. Señora, No, a raíz del sí. A raíz del COVID-19 hubo hubo como una nueva visión de las personas que querían cultivar en sus casas. Entonces intentamos por ese lado, pero sí hubieron niños que se retiraron del instituto porque no les gusta cultivar, no les gusta cuidar la tierra, sino quieren es vivir pegados a un computador. Muchas gracias. gracias, Luz. Israel, adelante. Bueno, gracias. Aprovechando que el compañero Ernesto se me fue. Bueno, mire, sí, ese problema que usted tiene no solamente es suyo. Realmente al interior de nuestros territorios está pasando lo mismo. Mire, ¿cuál es el objetivo de un chico de 10, 12 años, 9 años? Es trabajar, reunir la plata y comprarse un celular. Ese es el objetivo de los muchachos de ahora, de estar pegados en el WhatsApp, de estar pegados en el Internet, de, de quizás conocer otras cosas de afuera. Entonces, en ese sentido se interesan de los procesos, pues, como dice la compañera, la importancia de poder generar una huerta casera que, como dice ella, en la pandemia fue primordial para muchas personas porque no podían salir a las ciudades y ¿qué tuvieron que hacer? Pues cosechar de sus propias huertas caseras. ¿Qué hacemos nosotros en el territorio, pues, para mitigar esta situación? Una es que se ha podido, digamos, de una u otra forma, hablar con las familias, porque todo comienza desde la familia. Si desde la familia no se crean esos principios, si desde que el niño nace no se crean esas iniciativas para ese amor con la naturaleza, para ese amor con la tierra, para ese amor con los cultivos, pues, agropecuarios y sanos, que son los que producimos en nuestras caseras, pues muy seguramente el joven que va a crecer dentro de ese ámbito que todo lo tiene, que no necesita, sino que cultive el campesino, que es el que necesita, yo voy y le compro. Básicamente ese es el pensamiento de algunas personas pues, que se tienen, que digámoslo así, que tienen cómo solventar económicamente sus situaciones, ¿cierto? Pero en Perdón, nuestro Israel, caso, quería como anotar algo allí con respecto a esos 7 espacios de formación en territorio que tienen las comunidades indígenas. Es partir como de la tierra, o sea, es una educación que sucede desde el vientre materno, no es una cosa que sucede en la escuela solamente, sino que es la casa, es la comunidad, o sea, todos se educan, que es muy al tenor de lo que tú venías planteando. sí, como lo decía, o sea, todo parte desde la familia. Desde la familia se educa al niño para que tenga claros esos principios más adelante, para que no pase lo que dice la compañera está pasando en este momento. Gracias, compañera. Bueno, ya Ernesto volvió a ingresar. Esperemos que tenga mejor conexión. Quiero dar la palabra a Cátedra para La Paz, México. Ya cambio los permisos. Ya tiene todos los permisos activos. Ok, sí, sí.
Compañeros y compañeras, buenas tardes. Felicitaciones por esta charla muy sentida desde la cosmovisión y el territorio. Me parece que eso nos permite aprender a nosotros que no hemos tenido la oportunidad de vivir esos espacios. Yo preguntaba que qué relación tienen ustedes entre la armonía de la gente que está en el territorio y la naturaleza. ¿Cómo se genera esa armonía en este desarrollo de paz que ustedes plantearon ahorita? Y la segunda, ya lo dije la primera vez, pero ahora que están ustedes, ¿qué tal si hacemos un intercambio ayudados con Claudia Mónica y la Universidad de Pereira? Un intercambio de universidades interculturales. Aquí en México hay 9 ciudades interculturales y que debatamos, mostremos experiencias sobre este elemento de la posibilidad del concepto de paz en América Latina de los pueblos originales o indígenas, como lo tengamos que debatir, sobre la idea de muchas visiones de paz y sobre todo esta parte de la armonía con la naturaleza. Adelante y gracias. Un abrazo. ¿Ya volvió Ernesto o no? Es que él no escucha. Parece que tiene problemas con su audio. Sí, bueno, muchas gracias por la pregunta. Es una excelente pregunta porque ese ha sido el objeto de discusión en esta conversación. ¿Cómo las comunidades indígenas interactúan con la naturaleza? Bueno, en todo sentido. Por ejemplo, para poder interactuar con la madre naturaleza, para poder cultivar, lo primero que se mira es las fechas de lluvia, las fechas de verano, cuándo se puede sembrar el maíz, cuándo se puede sembrar la yuca, cuándo se puede sembrar el café, las lunas, ¿sí? Esa comunicación, por ejemplo, que tienen nuestros médicos tradicionales con la naturaleza, para poder interpretar quizás los desastres, para interpretar quizás algunas situaciones de peligro que van a vivir algunos de nuestros comuneros en el territorio. Esta comunicación que tienen las personas o los médicos tradicionales con la naturaleza nos permite que vivamos en una armonía con ella. Nosotros por eso siempre decimos que siempre que cogemos o cosechamos algo de la tierra, siempre tenemos que brindarlo. No es solamente cosechar y cosechar, tenemos que brindar. ¿Cómo se brinda? De una u otra forma, dando algo de lo que se cosechó, brindando algunos rituales de armonización o dejando descansar la tierra. Entonces, por eso ahí teníamos ese conflicto cuando la ministra dice, es que los indígenas son dueños de miles de hectáreas y las tienen en baldíos. Pues claro, porque la mayoría están en la montaña. Y ay, Israel, se te fue la señal. Ernesto, ay, se te fue un ratico. Los indígenas están ahí quedaste. Sí, no, decía es que ahí entra una controversia, pues cuando la ministra hace referencia, es que los indígenas son dueños de miles de hectáreas, pero las tienen abandonadas porque son unos perezosos, dice. Pero si ella mirara el contorno, por ejemplo, el Cauca, la mayoría de las sierras están en páramos y en sitios donde no se pueden trabajar. Son sitios de esponjas hídricas que son las que producen el agua, no solamente para el Cauca, sino para el valle. Entonces, ¿y por qué no pueden trabajar? Porque son sitios sagrados, porque hay una comunicación entre el indígena y la naturaleza. Por eso no se pueden explotar ni afectar. Muchas gracias. Ok, bueno, vamos a ver si Ernesto lo logra. Muchas gracias. Bueno, ¿quién sigue, Claudia? Bueno, la señora Miriam Pinilla. Ah, se me... Bien, pues la señora Miriam tiene todos los permisos para que pueda participar. Puede activar su micrófono. ¿Aló? Ya. Aló. Un fraternal saludo de felicitación a nuestra escuela y a todos los compañeros de lucha. Centro mi intervención en 3 puntos. Ya dije el primero. 2, una invitación. Y tercero, una reflexión. La invitación es que ahorita que iniciamos, yo les hablo desde USA.
iniciamos un trabajo, todos los colombianos residentes del exterior, porque realmente en esas elecciones y todo Colombia no quiere despertar y seguimos los mismos con las mismas. Entonces, colombianos residentes en el exterior y todas las víctimas refugiadas, y todo, hemos presentado un movimiento que se llama el Movimiento Social Plan Salida. Los invitamos a que formen parte de eso, y como dentro de la escuela hay los 3 ejes que son el comunitario, el otro y el político, para que realmente hagamos eso. Y tercer punto es una reflexión. Todo el mundo habla de paz, llevamos más de 250 años los mismos con las mismas, y la paz no es de la mente, la paz es la reflexión, no puede venir a través de la mente. La paz es el perfume delicioso del corazón tranquilo. La paz se interrumpe. La paz no es cosa de proyectos, no es cosa de policía internacional. Es el perfume delicioso del corazón tranquilo. Hay paz si yo tengo comida, si tengo casa. Esto no se hace con organizaciones, con escuelas ni nada. El problema es del individuo que no quiere cambiar, porque la sociedad es la proyección del individuo. Si yo soy ladrona, pues salgo a tirarme la sociedad, perdone la expresión, a buscar a manera de ejemplo 50 delincuentes para combatir. Entonces, si queremos verdadera paz, debemos aprender a vivir como el vigía en época de guerra, siempre alertas y vigilantes, de acuerdo a los ítems y las propuestas que nos dijo el profesor. Ahí replanteamos los ítems de donde nos enumeró todos esos 10 y todo. Yo intervengo en la parte de educación porque nos enumeró como 10 puntos cuando se cortó. Entonces, la primera escuela no es el maestro, la primera escuela es el hogar. Y antes del hogar se debe dejar de enamorados cómo se acuestan y cómo van a procrear, porque después vienen a traer niños en conflicto. Digamos, ya en esa parte, la primera escuela es el hogar. Los maestros, de pronto recibimos todo, pero los valores, principios y todo se hace desde el hogar. Y la paz no es de guerra ni de, con el respeto. Uribe cogió la guerra y con ese cuentecito han matado cualquier gente y han entregado el país. Entonces, adelante, mis queridos. Las personas que quieran participar en el Día del Paro, que va a ser ya el 28, hacemos el lanzamiento para que todo el eje cafetero, que tenemos todas esas víctimas, está CIMEP, antes exiliados y víctimas, desplazados, yo soy una de ellas, desplazada del Estado, los invitamos que hagan equipo. Ahí estaba mi WhatsApp, 310 291 18. Se cortó. ¿18 qué? Cachaluga 2000 @yahoo.com, para que nos unamos a la caravana de la independencia y la segunda fundación de nuestra patria. Hasta ya, no más de lo mismo. Gracias por escucharme, bendiciones. Doña Miriam, muchísimas gracias por su invitación. Puede poner en el WhatsApp, en el chat de la sesión los datos para que no se nos pierdan. Muchas gracias. Bueno, ¿quién sigue, Claudia? No, yo tengo acá a Ernesto en altavoz a través del celular porque tiene problemas como de conexión. Vamos a intentarlo así, a ver si es posible, bueno, buscar esa alternativa. Ok. Entonces, no sé, Ernesto, si quieres participar o escuchar otras preguntas.
Voy a escuchar, a ver cómo es que el último no lo está a escuchar. Hay un bajón fuerte de energía acá, entonces escucho y si puedo responder, pues respondo alguna. Ok. Ok, entonces pasemos a la siguiente persona. Listo, entonces le voy a dar la palabra a Diego Jaramillo. Diego, bien pueda. Sí, muy buenas tardes para todos. Escuchando la intervención, entiendo que la Carta Magna para ustedes es la ley natural de la Madre Tierra. ¿Y por qué permiten las fumigaciones de los cultivos ilícitos como la coca, sabiendo que la coca tiene otras propiedades que pueden mejorar la calidad de vida del ser humano desde la parte médica, desde la parte nutricional, desde la parte emocional? ¿Por qué permiten eso? Y segunda pregunta es, los estudiantes que llegan a nuestra universidad, que son de las comunidades indígenas, que se profesionalizan como ingenieros industriales, como licenciados en español y literatura y así sucesivamente, ¿cómo retribuyen todo esto a las comunidades indígenas? Muchas gracias. Adelante, ¿será que Ernesto puede responder, Claudia? Lo voy a poner en... ¿O se escucha más? ¿Cómo es la metodología? Pues no sé, si quieren, le damos la palabra a Ernesto o escuchamos otras dos preguntas, como quieran. O le damos la palabra a Ernesto a ver si es posible la conexión. Sí, es mejor. Listo, dale. Listo, con respecto a la primera, es que si nosotros permitimos el tema de la fumigación, acá en el territorio no se ha permitido nunca. O sea, no se permite el tema del tema de fumigación a los cultivos, es que en ninguna clase. ¿Por qué? Porque es que ya está conocido que el tema del glifosato es bastante complicado en el territorio, inclusive ya lo hemos vivido, porque anteriormente sí fumigaron. Y no fumigaron exclusivamente los cultivos ilícitos, sino que fumigaron mucho tema de la parte ambiental, el tema de la selva y el tema del pancoger. Entonces eso no es bueno, por eso se ha planteado el tema de sustitución acordada con las comunidades, pero una sustitución que vaya acorde con las políticas y con los acuerdos internos para que eso se dé y sea verdaderamente de transformación. Ya que lo que les hubiera al Estado es que si va a hacer el cambio acá, también haga un cambio interno también como Estado. Que es que desafortunadamente quien está fortaleciendo el narcotráfico no es las comunidades, es directamente el mismo Estado con sus propias políticas. Entonces el análisis debe ser interno en esa situación. Y en el tema de la universidad, bueno, en el caso de nosotros como universidad indígena, son líneas de formación que vienen dándose más que todo ese fortalecimiento de ese desarrollo propio. Por lo menos acá en el territorio hay comunidades, por lo menos, si hablamos del territorio del pueblo Nasa, ellos ya están transformando el tema del cultivo se llama coca seca. Por lo menos ellos ya tienen el comercio de la coca, pero como planta medicinal, como bebida energizante, como otros productos que lo están sacando, solamente que el Estado no le permitió el registro en INVIMA porque dice que es coca. Y fuera de eso, pues también se presentó una dificultad con la multinacional Coca-Cola porque ellos dicen que se le ha expropiado su marca, sabiendo que coca, pues coca es coca. Entonces, ha habido esas dificultades allí. El mismo Estado con sus instituciones pues no ha permitido que se haga eso. Pero por iniciativas propias, pues acá la comunidad ya está el tema de la parte medicinal, el tema alimentario y el tema cultural. Entonces, esas propuestas sí están, pero como le decía el compañero Israel, son proyectos que están saliendo, pero muy rogados. O sea, hay que rogarle demasiado a las instituciones para que permitan hacer procesos propios. No sé si respondí. Sí, muchas gracias, Ernesto. Y se te escuchó muy bien. Entonces, pasemos, yo creo, Claudia, que a otra pregunta y ya vamos cerrando para que los ponentes puedan dar como una conclusión general de este espacio de formación en narrativas para la paz. Claro, entonces invito a Lina Sánchez a que participe y tiene todos los permisos habilitados.
Buenas tardes. Yo quería dar un comentario a una pregunta que hicieron hace rato. Es que, bueno, yo también salí de un colegio agrícola, también soy del campo, y ella, la señora comentaba un poco de las razones de por qué se da el de que ahorita los chicos, o sea, no quieren trabajar con cosas del campo, no quieren, o sea, no quieren saber del campo, básicamente. Y es que eso es, yo recordaba un poco una de las charlas del diplomado, una de las clases, las primeras, donde uno de los profesores hablaba sobre lo importante de la educación diferencial. ¿Por qué? Porque primero, a veces los profesores que hay no están bien capacitados, y los que están capacitados, pero están capacitados como para trabajar con la gente de las zonas urbanas, ¿no? Voy a hablar por los que no están capacitados. Por ejemplo, yo tenía un profesor de biología que siempre nos decía, era como cuando nos tocaba las cuestiones, nosotros en el horario teníamos 6 horas semanales, la mitad de agrícola y la mitad de pecuaria. Entonces él decía, no, pero eso para qué, decía, nos comenzó a meter la cabeza que eso para qué, decía, en la universidad, ¿quién les va a preguntar cómo castrar un marrano? O quién les va a preguntar, no sé, las cosas de agrícola y en fin. Por ahí comenzaba a hacerle que le cogiéramos pereza a esas cuestiones. Otra cosa está en que hay profesores que también, o sea, no están lo suficientemente capacitados y llegan y enseñan las mismas cosas que ya aprendemos en la casa. Coger café, pelar un pollo, eso lo hacemos todo el tiempo. Pero por eso es importante, o sea, a los chicos hay algo que les llama mucho la atención, y es tocar el producto, transformarlo, saber qué puede dar eso. Son muy curiosos a esa edad, ¿no? Entonces, por eso luego que llegó un profesor que también, que ya era, que él creció en el campo, pero se fue de estudio y volvió. Entonces se llevaron a cabo programas con escena, pero que ya no fueran de, o sea, de elaborar proyectos así como de cultivos, porque los chicos están muy jóvenes y eso es como que les aburre. En realidad lo reconozco porque a mí también me aburría eso, como no era muy llamativo. En cambio, la transformación de productos, eso sí llama un poco. Ahora, yendo para las cuestiones, por ejemplo, de química, ¿no? Mis hermanitos estudian en el campo y en un colegio agrícola, y llegó la profesora y en una de los formularios solo la vez para el trabajo para un mes, lo único que les colocó era cuál era la importancia de la química. Entonces ella tiene, o sea, ella está súper preparada, pero pues no sabe básicamente cómo desarrollar, no sé, por ejemplo, la importancia, el grado de acidez que encuentro yo en una naranja, ¿sí? Las cosas que están ahí, eso es muy importante. Y una pregunta, es un comentario que les podía compartir de mi experiencia de ver salir a un colegio agrícola, estar en la universidad. Bueno, mi pregunta era si de pronto, no sé si me estarán escuchando Ernesto, Israel, me gustaría que me compartieran un poco sobre el conflicto que se presenta entre indígenas y campesinos de esta tierra. Quería escuchar un poco sobre eso. Gracias. Gracias, Lina. Entonces, no sé, Israel o Ernesto, ¿cuál de los dos quiere contestar? Sí, la pregunta, creo que hay varias preguntas y varios aportes. Está muy interesante lo que comenta la compañera. Nosotros hemos identificado que para esta situación que está aquí es el sistema educativo que tiene Colombia. O sea, es el sistema educativo que está ahorita, hasta ahorita todavía, que nosotros estamos intentando cambiar, así también rodadamente. Es el tema de que el sistema educativo está formando para ser empleado, y no ser empleador. O sea, usted sirva, sea alguien en la vida. Para que usted sirva, ese es el sistema productivo, no para que usted produzca para usted, sino trabaje para el otro. Por eso, si nosotros vemos las universidades, los colegios y todo, y les dice, prepárese usted porque lo van a necesitar estar empleado. O sea, usted va a ser empleado, pero nunca se forma para el tema de ser empleador o ser productor. Y el tema en los territorios indígenas sí hemos encontrado eso, porque es que han llegado unos profesores, unos docentes que vienen de algunos. Llegan y dicen, no, estudie niño con lápiz pesa menos que una pala. Entonces, mire, ese concepto solamente cambia todo el sentido de la vida. Dicen,
no vaya a ir para allá afuera porque allá le puede ir mejor. Ok. ¿Nos da espacio para otra pregunta? Hay muchas personas que quieran participar, Claudia. Compañera, hay algo que la compañera pues preguntó y que nadie le contestó, era si había conflictos en el tema de las comunidades indígenas con los campesinos. Entonces, es evidente que desde la Constitución del 91 pues, y de la Ley 89, las comunidades indígenas han venido de una u otra forma haciendo valer sus derechos. Y cuando hace valer sus derechos, pues obviamente afecta, digamos, bienes y servicios de un tercero. En este caso, pues hubo, digámoslo así, personas campesinas que adquirieron tierras. Esas tierras pues han sido de las comunidades indígenas. Sí, ha habido un conflicto entre los sectores campesinos y los sectores indígenas. Pero no ocurre en todos los territorios. Por ejemplo, en mi territorio, cuando se tiene una claridad política, los campesinos con las comunidades indígenas simplemente no hay tipo de conflictos, cada uno trabaja en su territorio, en su parcela, y no hay tipo de digamos, o diferencia entre comunidades indígenas y comunidades campesinas. Gracias. Bien, bueno, muchas gracias a nuestros invitados, a Israel y Ernesto. Me gustaría y nos gustaría pues como grupo de trabajo aquí ya los 98 que estamos en la sala, escucharlos en una conclusión general como ese aprendizaje hacia adelante que todos debemos asumir. Entonces, Ernesto, tienes la palabra. Bueno, Israel, tienes la palabra. Mientras Ernesto nos organizamos con él. Compañero Ernesto, pues donde él está un poquito. Sí, dale, en términos de conclusión, cerrando esto. Gracias. Bueno, primero que todo agradecerles por el espacio, agradecerles por escucharnos, agradecerles por esas preguntas que permiten a uno fortalecer el conocimiento. La idea es que esto no se pierda. La idea es que podamos hacer un encuentro quizás de varias horas, de varios días, donde podamos profundizar este tema. Este tema, como decía Ernesto, demasiadamente largo. Y resumirlo pues en menos de 2 horas es complejo, porque igual requiere pues un principio y un fin y unos objetivos. La idea sería pues poder, no sé, pues si ustedes más adelante disponen de un tiempo, de un espacio, poder crear unas charlas virtuales con ustedes, igual pues si quieren pues les damos nuestros datos, a través de la universidad se puede quizás convocar a charlar con ustedes para que podamos nosotros darles a conocer cómo ha sido todo el proceso pues en el tema, por ejemplo, de la historia del PIB, de la historia de las comunidades indígenas, cómo se conformó, cómo está conformado ahora, cómo fue el surgimiento de la Universidad de Aguaín, cómo ha sido el surgimiento de las autoridades indígenas. O sea, es algo que a través de la historia ha venido caminando y cómo ha seguido el proceso de paz. Si usted mira las noticias en este momentico, está bastante y pues, es un poco complejo. Entonces, pues, sería bueno y muchas gracias por el espacio que nos vamos a encontrar. Muchas gracias. Muchas gracias, Israel. ¿Ya tenemos a Ernesto? ¿Me escuchan? Sí, te escuchamos. Sí. Bueno, ¿en qué íbamos? Porque me corté bastante de tiempo. No, ya estamos cerrando. Ernesto y Israel ya nos dio pues como unas recomendaciones también y hizo un cierre de la intervención. Entonces nos gustaría escucharte qué tenemos
¿Cuál será nuestra tarea de ahora en adelante? Con todo lo que tú has planteado y lo que plantearon los estudiantes, ya a manera de cierre y de conclusión. Bueno, pues lo que hay que continuar o que tenemos que hacer es seguir haciendo el debate interno. Nosotros acá en el Cauca le llamamos hacer la minga hacia adentro. O sea, nos toca entrarnos y averiguar, así como lo decía la compañera, creo que escuché a la compañera Miriam, o sea que hay que hacer el tema del análisis de la paz es desde la familia, ¿cómo estoy yo? Y ese es el primer avance que hay que hacerlo. Pero no quedarnos solamente allí porque como dicen por ahí, una golondrina no hace llover. Nos toca es, como hacemos los movimientos indígenas, tocar al que es, o sea, allá arriba. Si le póngase de acuerdo y hacer ese ejercicio, el tema de la paz, ¿cómo va a ser? ¿Cuál es la tarea? Seguir conversando. Creo que estas iniciativas de la conversa son muy importantes. Cuando tratamos con personas que han vivido, que conocen y que hagan esto, creo que se enriquece un poco más el tema, pero también de las preocupaciones de algunos otras personas que no hayan vivido y ojalá pues que no vayan a decir como nosotros, porque nosotros también decíamos, acá en el territorio es un territorio de paz, nosotros no nos pasa nada, que acá vivimos sabroso, tenemos agua, tenemos el territorio, salimos a la hora que queramos, pero llegó un momento que la guerra nos encajonó y nos encerró y nos hizo ver cosas, ahí sí cambiamos de parecer y nos tocó buscar más estrategias. Colombia, todos estamos propensos a esta situación, entonces nos toca vivir todos como si todos hubiéramos estado en guerra, pero también como si todos hubiéramos estado en paz. Entonces mi invitación es a eso, a que hagamos ese ejercicio de análisis y retomo las palabras que hacen nuestros mayores acá en el Cauca, y hacer la minga hacia adentro. Qué bien, son tareas colosales las que nosotros Sí. tenemos como colombianos y colombianas. Muchas gracias, Ernesto, por tu intervención el día de hoy. Muchas gracias a Israel. Nos sentimos pues muy congratulados con su presencia y pues nos dejan unas enseñanzas muy importantes en términos de lo que es la construcción de la paz en nuestro país. El cuidado con lo que decimos, el cuidado con lo que hacemos, el cuidado del otro y ante todo esa gran enseñanza acerca de lo que es la educación. La educación no se la podemos dejar solo a las instituciones, la educación nos corresponde a cada uno de nosotros, en nuestra familia, en nuestra comunidad, y pienso que ahí está la gran tarea. Para los estudiantes, para los y las estudiantes del taller de narrativas, muchas gracias por su asistencia, muchas gracias por su participación. Sé que quedan muchas preguntas en el tintero, pero de eso se trata este espacio, de entrar en unos niveles más amplios de reflexión, de permitirnos a nosotros pensar nuestro país, pensar nuestros territorios de manera distinta y de manera más argumentada, digámoslo así. Que tengan una excelente semana, nos vemos dentro de 15 días y esperamos pues que cada encuentro sea una oportunidad para seguir aprendiendo. Muchísimas gracias. Hasta luego, Ernesto. Hasta luego, Israel. Y hasta luego todos los estudiantes de este. Muchas gracias. Feliz día. Hasta luego. Bueno.